Nosotros hablamos de 4 metas de discipulado para evangelizar, hacer discípulos y propósitos. Ahora quiero empezar a enfocar en el parte de discipulado. Yo quiero enfocar en los 5 propósitos del ministerio. Hay 5 propósitos. Y después, si Dios me permita, quiero enseñarle 7 niveles en el crecimiento de un creyente. ¿Okay? Nosotros necesitamos entender claramente que la Biblia enseña de discipulados porque el mandamiento del Señor para la iglesia es para ir y hacer discípulos. Necesitamos entender exactamente qué es, exactamente qué significa, qué es hacer discípulos. Necesitamos entender bíblicamente qué es, no nuestros pensamientos o lo que yo creo que es. Yo necesito saber qué es. Porque la palabra de Dios me mandó para ser discípulos y también la palabra de Dios me mandó cómo hacer discípulos y cómo pensar y cómo administrar. ¿Me explico? Entonces tenemos que cuidar cuando tomamos la Biblia y un orden para decir, ok, gracias Dios, yo voy a hacerlo como yo quiero. Como hijos de Dios, Dios siempre está dándonos de qué y cómo. Y no podemos solamente saber de qué y no hacer, pero no solamente hacer, pero cómo hacer bíblicamente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Es como tenemos un manual, la Biblia es nuestro manual por la vida, por nuestra vida. Es como un manual de un carro o manual de tu refrigerador o tu lavadora, cualquier cosa. La máquina tiene un manual que muestra cómo cuidar y tiene direcciones específicas. Amén. La Biblia no es diferente. Nos enseña las cosas. Yo no voy a enseñar todo que dice la Biblia de los 5 propósitos del ministerio, pero yo voy a mostrar la carne y para nosotros enfocar y tener dirección correcta. Pero es nuestra responsabilidad por cada individuo andar con el Señor. El pastor no puede andar con el Señor para ti y nadie más. Tus padres, tu esposo, tu esposa y hijos no pueden andar bíblicamente por la familia. Es una responsabilidad por cada individuo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió para todos, pero enfocado en el individuo. Porque el individuo tiene que hacer decisión para recibir a Jesucristo o no, aunque Él murió para todos. Papá y mamá no pueden aceptar a Jesucristo para toda la familia. Hay familias en la iglesia donde mamá o papá o los dos son salvos y los niños no. Okay, posiblemente está viviendo en la casa con sus padres, recibiendo las bendiciones del Señor porque está en la casa. Pero un día van a salir. Pero es una responsabilidad de cada individuo cuando llega el punto de entendimiento para hacer una decisión para recibir a Jesucristo. ¿Qué edad es cuando alguien puede recibir a Jesucristo? La Biblia no enseña una edad. Cuando tienes 5 años, 2 meses y 3 días, puede recibir a Jesucristo. Pero antes no. No, la Biblia no enseña eso. Cuando nosotros llegamos al punto que podemos entender y tener conciencia aquí, ya entiendo, es tiempo para hacer decisión. Cuando estamos enseñando a nuestros hijos muy temprano en la vida, muy chiquititos, cuando llega el tiempo de entendimiento, ellos pueden hacer una decisión para aceptar a Jesucristo más temprano que tarde. Y si ellos van a aceptar más temprano, mejor chance para desarrollarles en la palabra de Dios para vivir por el Señor cuando llegan a ser adultos. ¿Okay? Algunos de nosotros no tenemos esta oportunidad porque posiblemente aceptamos a Jesucristo como adultos y nuestros hijos ya son jóvenes y tenemos que empezar allí. No importa, cada uno tiene que hacer su propia decisión. Otra cosa para entender, posiblemente tiene 50 años y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador cuando tiene 50 años. No puede cambiar su pasado, pero puede cambiar de este día y adelante. Es una decisión de cada individuo. La palabra de Dios dice que Dios nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Y yo lo hice?
Bueno, ok. Yo digo que la palabra dice que Dios nos perdona de todos los pecados. Es para decir que para olvidar todo o no usar contra nosotros. Entonces ya tenemos 50 años y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos perdona de todo nuestro pasado para empezar nuevo con Él, como no pasó nada. Posiblemente tenemos algunas cosas para cambiar nuestra mente y corazón en este crecimiento, pero todos tienen un inicio con el Señor. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Pero Él está enseñando a nosotros cómo evangelizar, hacer discípulos. Y en esta mañana quiero buscar, por favor, si busca conmigo, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Queremos empezar con los 5 propósitos del ministerio. Efesios 2, y vamos a leer 1 a 6. Nosotros hablamos de evangelismo, hacer discípulos, y para tener fruto, y para más fruto, para nuestro fruto permanece. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a empezar ahora con los 5 propósitos. ¿Qué son los 5 propósitos? Antes de empezar en Efesios 2, quiero mencionar qué son los 5 propósitos del ministerio. Propósitos del ministerio. Propósitos. ¿Qué es propósito? ¿Qué? La meta, dirección, mostrar la meta, el propósito para cumplir. El propósito del ministerio es este, para evangelizar. Es obvio, ¿verdad? Evangelismo. Para fundar iglesias. Para fundar iglesias. También hacer discípulos. Para ser discípulos. Número 4, conformarse a la imagen de Cristo. Para cambiar esa imagen, conforme a la imagen de Cristo. Para cambiar, para ser más y más como Jesucristo. Y número 5, para glorificar a Dios. Otra vez, primero evangelismo. Todo empieza con evangelismo. Y también para fundar iglesias. 5 propósitos del ministerio. Número 3, hacer discípulos. 4, conformarse a la imagen de Cristo. Y 5, glorificar a Dios. Ese es el propósito del ministerio. Estamos cumpliendo el propósito del ministerio. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntar nosotros mismos. Okay, voy a decir algo. Esta es una buena hora. Siento muy bien aquí. Todos contentos. Pero no es el tiempo para dormir. Abre sus ojos. Efesios 2, 1 a 6. Número 1, versículo 1 a 6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira que dice aquí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Evangelismo es para compartir buenas nuevas. Es nuestro propósito para decir, con nosotros éramos allí en este mundo con ellos por la gracia de Dios. Salvación vino a mí por su misericordia y amor para ahora andar con Él y cambiar para ser más como Jesucristo. Me ama tanto, aún siendo pecador, Cristo murió para mí. Mira aquí también en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6.
Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer 6 a 9. Hechos capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Mira qué dice aquí. Otra vez, hablando de evangelismo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaba hablando a él porque él va a salir un momentito a las nubes. Los apóstoles ahora ya murió, resucitó. Ahora va a restaurar el reino. Ya es tiempo. Mira qué dice, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira 8, clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, él salió. El último orden. Aquí en 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén, ¿dónde más? Toda Judea y ¿dónde más? Samaria y hasta lo que último de la tierra, evangelizar al mundo. Ese es el propósito. Mira, ¿los apóstoles pueden hacerlo solo? No. Pero ellos pueden empezar a enseñar, y ellos enseñados pueden salir y enseñar a los demás para alcanzar el mundo. Nada se cambió en eso. Tenemos mucho más que 12 ahorita, o 11 en este momento. 11. Tenemos mucho más que los 11 o 12. Cristianos, hijos de Dios, que conocen el evangelio, que pueden compartir en el mundo. Pero el diablo está haciendo todo en su poder para desanimar a la iglesia. Para llegar a la iglesia, sentar pensando que ya hicieron Dios un favor, porque ya fue a la iglesia para sentar y escuchar. Pensando que es todo lo hay. O sea, no está pensando pero de evangelismo, especialmente no está pensando de evangelizar yo mí mismo en la iglesia. Si yo voy a llegar a la iglesia, no estoy pensando que yo tengo que hacerlo. Pero la palabra manda a cada uno de nosotros para compartir las buenas nuevas. Es la iglesia, es para nosotros. El diablo quiere en los últimos días, la palabra dice, causar nosotros dormir. Tranquilos, tibios. Alguien más va a hacerlo. Y muchas iglesias hoy en día no enseñan cómo evangelizar. Tenemos testigos entre ustedes sentados aquí. Algunas iglesias que no enseñan cómo evangelizar o hacer discípulos. Pero ¿cómo? Si es nuestro propósito, es de la iglesia nosotros para hacerlo, es incómodo. Mi carne no quiere, mi carne pelea contra mí, entonces no quiero. Entonces hasta ahorita algunas iglesias y líderes no enseñan a la iglesia para hacerlo porque ellos no quieren tampoco. Eso es algo que es real. Y nosotros podemos sentir muy cómodos, tú y yo, en eso. Es más fácil buscar una iglesia que no va a enseñarme eso porque no va a forzarme a hacerlo y yo siento más cómodo en mi carne. Pero voy a decirle algo. No hay mucho que yo hago en este ministerio que es cómodo para mí. Yo tengo que negar mi cuerpo, mi carne, para obedecer. No siempre conviene para mí hacer todo lo que el Señor tiene para mí. Como hijo de Dios. ¿Por qué? Es porque Él está demasiado fuerte en mi vida. Está empujándome a hacer cosas que no debe empujar. No, el problema es que yo debo hacer todo lo que Él está enseñando, pero mi carne está gritando en mis orejas, ¡no! Y Satanás está haciendo todo en su poder para causar a la iglesia dormir y no hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás está peleando en las iglesias con nosotros, nuestra carne, porque Dios dijo, es responsabilidad y propósito en el ministerio para la iglesia evangelizar y nadie más tiene la palabra, es la iglesia para evangelizar. Y entonces el diablo quiere parar la iglesia. ¿Me explico? Voy a decirle algo.
Se va a hacer una decisión esta mañana para decir, ok, Señor, yo voy a evangelizar. La guerra está empezando. Bienvenidos a la guerra espiritual. Porque cuando haces decisión para hacer lo que es correcto, tu carne va a empezar a... Y el diablo va a empezar a poner cosas en tu vida. Cuando estás haciendo grandes decisiones por el Señor, prepara por una tormenta. Yo voy a decirle algo. Siempre en mi vida, como testigo para ustedes, cuando Dios me mostró algo para hacer para Él, cuando dije, ok, vamos a hacerlo, antes que llegó el momento de todo que el Señor está enseñándome, preparándome para hacer, tormentas entran primero, donde el diablo quiere desanimarme, mi carne, posiblemente mi carro va a ¡pum!, explotar, o mi casa va a quemar, o voy a perder mi trabajo, o algo pasa en la familia. Voy a decirle algo. Si hace decisión para obedecer al Señor, tormentas pasan en su vida. ¿Me explico? ¿Por qué? Para desanimarnos. Tenemos que entender, los tormentos vienen, posiblemente estoy haciendo algo bien. Si voy a hacer algo bien, prepárate. Es como Satanás siempre quiere pasar antes que el Señor pasa. Evangelismo es importante. Mira aquí conmigo en Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer 9 a 14. Mira qué dice aquí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo está enseñando aquí a los colosenses. Él dijo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para conocer la palabra, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Mira 13, el llave. El cual nos ha librado de la potestad o poderes de las tinieblas en este mundo oscuro, y que trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí el Señor Jesucristo, Dios Padre, Espíritu Santo, quiere quitarlos de este mundo, la oscuridad, para trasladar el reino de su amado Hijo. Es el propósito de Dios, porque Dios ama a toda persona que existe en este mundo. No importa quién es. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No por mis obras, pero por su sangre. Eso es porque vida eterna es un regalo de Dios. Es gratis para todos. Para tener redención por su sangre que pagó el precio, su muerte pagó el precio, el perdón de mis pecados. Evangelios para compartir esas buenas noticias. Un mundo que está sufriendo allí, que está buscando la verdad, pero no sabe dónde encontrar, nosotros tenemos. Tenemos que enseñar, es su sangre que te limpió, no sus obras, no tu religión, no su membresía en la iglesia, o no es porque sus padres son miembros de la Iglesia Bautista Medio Norte. No, es su sangre. Es su sangre, es su decisión personal para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, evangelismo, voy a enseñar como 6 puntos, si puedo cumplir esta mañana, es trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Dios. Es un propósito de evangelismo. El otro propósito de evangelismo es la predicación de las buenas nuevas que conocemos, pero vamos a ver aquí en Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Vamos a ver, ¿todos están allí? Mire qué pasa aquí.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Él está llamando el problema que ellos tienen dureza de corazón, no una enfermedad. Porque él dijo aquí, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Él les enseñó, antes de morir, yo voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Pero ellos después de morir, ya se fue, no va a rezar. Y con él rezó y alguien dijo, ¿ya resucitó? No lo creo. Entonces el Señor está diciendo aquí en 14, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Literalmente dijo a ellos, ir al mundo. Y él dijo exactamente qué. Y predicar el qué? Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por los que creen, por fe, por fe. Es la predicación de las buenas nuevas, es un propósito de evangelismo. Uno, para trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Dios y también predicar las buenas nuevas. El otro es para plantar, número 3, es plantar una semilla. Vamos a ver aquí en Lucas 8:9. Lucas capítulo 8, versículo 9. Lucas capítulo 8, versículo 9 a 15. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Aquí, los misterios del reino de Dios, el reino espiritual. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. El Señor va a empezar a explicar. La semilla es la ¿qué? Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, entendemos algo de semilla. Entendemos que todo del fruto que produce tiene semillas. Semillas para plantar. Somos fruto de la palabra y nosotros tenemos semillas para plantar. Somos nacidos nuevamente con la semilla para plantar. Piénsalo, es algo natural, físico. Podemos sacar una naranja y la naranja tiene más que una semilla, como manzana tiene más que una semilla, tienes semillas adentro para plantar. ¿Qué pasa si vamos a plantar esa semilla? Va a crecer un árbol para producir más manzanas o naranjas que tiene también semilla para plantar, para continuar a ocupar todo el mundo. Algo físico para entender algo espiritual. Y él dijo en 11, esa es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios para plantar, evangelio, para plantar. Otra pregunta de una semilla. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio? Cuando hay tiempos de las lluvias, el césped crece rapidísimo. Algunas veces tenemos que cortar el césped como 2 veces semanal. Pero cuando llega a diciembre, al fin de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, tiempos secos, ¿cuántos de ustedes tienen esa situación? El césped desaparece, es tierra. Ya, nosotros también, nuestra casa, puro cafecito. Pero cuando llega la primera lluvia, entre 3 días hay cosas verdes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y en como 2 semanas ya tengo césped nuevamente, pero era tierra. Es porque hay algo en esta tierra todavía. ¿Qué existe? Semillas. La semilla no muera. Está allí siempre. La semilla, la palabra de Dios está allí siempre. Siempre listo para traer la vida nueva a algo muerto. A veces puede predicar, ¿verdad? Es un buen mensaje.
Si no recuerda nada más esta mañana, no olvida que la palabra de Dios nunca muera. Siempre listo para traer la vida. Tenemos algo físico para enseñarnos algo espiritual. Mira 12, que dice aquí en 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Quién? El diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no creen y se salven. Para no creer y para ser salvos. Porque tenemos que creer antes que podemos confesar para ser salvos. 13. Los de sobre la piedra, los semillas que cayó sobre las piedras, son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba, problemas se apartan. No tiene confianza. Yo puedo dar testimonios de gente aquí que vino, yo quiero recibir a Jesucristo y todo, pero cuando la primera tribulación pasó, ellos dejaron la iglesia. Y voy a decirle, yo escuché más que una vez gente en esta iglesia que dejó la iglesia y me dijo, pastor, todo estuvo mucho mejor antes que acepté a Jesucristo. Cuando yo acepté a Jesucristo, cosas empezó a pasar en mi vida y wow, yo no puedo continuar en la iglesia porque ya es fuerte. Falta de entendimiento. Que estamos en una guerra espiritual. Para obedecer al Señor algunas veces duele. Algunas veces es incómodo. Algunas veces va a causarle sentir enfermo físicamente. ¿Por qué? Porque mi carne está peleando contra mi espíritu. Yo sé adentro que quiero. Yo sé que quiero tener. Yo sé que es correcto. Pero la palabra dice que tengo que diario morir a mi cuerpo. Y cuando no lo hacemos, mi cuerpo es más y más fuerte para controlarme porque yo permito a mi carne controlar. Entonces aquí dice en 14:15, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida que prefieren sobre la palabra de Dios y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con ¿qué? Perseverancia. Perseverancia. Okay. Van a continuar, va a tener fruto porque tiene raíces en la palabra de Dios. El Evangelio es plantar semillas. Número 4. Es para engendrar a hijos espirituales. A hijos espirituales. Vamos a ver, uno más de semilla. Antes de engendrar a hijos espirituales, vamos a buscar uno más, plantar una semilla en 1 Pedro 1, 22. Es solamente 2 versículos, quiero mostrarle. 1 Pedro 1, 22 y 23. 1 Pedro, el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. 1 Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mira aquí, 23 es clave. Siendo renacidos, no de ¿qué? Simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que es esa simiente, que vive y permanece para siempre. Aquí es el versículo mostrando la semilla también, la palabra de Dios. Es plantar la semilla. Entonces, primero, es trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Dios. Segundo, para predicar de las buenas nuevas. Número 3, plantar una semilla. Número 4 es engendrar a hijos espirituales. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, 15. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer 15 hasta 17. 1 Corintios 4, 15 a 17.
porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del ¿qué? Evangelio. Por medio del Evangelio engendró. Por tanto os ruego que me imitéis. Pablo está diciendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo a ustedes, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero dice aquí, en 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Todo se inicia de Evangelio. Para nosotros tenemos que como iglesia entender cómo está pasando el mundo. Primera cosa y solo cosa que necesitan escuchar por el momento es Evangelio. Si aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, va a recibir en ellos esa semilla, Espíritu Santo también, para guiarles y dirigirles para entender más de la palabra. No podemos hacer discípulos o crecer en el conocimiento espiritual de la palabra de Dios sin Espíritu Santo que ya mora en nosotros para abrir nuestros ojos para entender lo que estamos estudiando. Si no tiene Espíritu Santo adentro de aquí, para llegar a la iglesia cada domingo va a aburrirle. Va a checar tu reloj. ¿Cuándo vamos a terminar? Algunos de ustedes ya saben que es a las 10:03. Porque ya checan su reloj. Porque de verdad no quiere estar aquí. Alguien te forzó para estar aquí, pero tu corazón no está aquí. La palabra no está en tu corazón. Es una obligación. Porque mamá me dijo sí o va a vivir en la calle. Ya me voy. No por amor, no por ánimo, forzado. Si está aquí forzado, está sentado aquí aburrido, medio deprimido. No puede esperar para salir. Pero si tiene Espíritu Santo adentro y tiene deseo para aprender, está sentado aquí comiendo en este momento. Así es. Bueno, buen punto, voy a escribir eso. La persona que no está diciendo, por favor. Algunos de nosotros ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero ya perdimos nuestro ánimo. Perdimos nuestro enfoque, nuestro propósito. Y podemos sentir aburrido también. Y está hablando nosotros mismos, hey, mira, yo fui a la iglesia, okay, yo no aprendí nada, no estoy haciendo nada, pero yo fui y hice a Dios un favor y ya estoy aquí. Entonces, no quiero escuchar nada más, no habla a mí. Amén. Podemos verlo, pero vamos a entender cuál es el problema. Amén. Ok. Otra cosa. Número 5. Es nuestra comisión para predicar el Evangelio. Espero que pueda terminar este en tiempo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Nosotros tenemos que llegar al punto para amar a Dios y su palabra para crecer. Nosotros no vamos a crecer si no tenemos una decisión, una actitud para amar al Señor y su palabra, para escuchar y entender. Pero aquí dice es nuestra comisión. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16, 17 y 18. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es que impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Pronuncié correctamente? Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Premio.
que predicando evangelio presente gratuitamente evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando evangelio presente gratuitamente evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pero 17 dice aquí, recompensa tendré si hago con buena voluntad, pero si no, voy a hacer con buena actitud, pero mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No solamente él, pero cada cristiano. Podemos hacer con buena actitud o mala actitud, pero tengo que hacerlo. Puedo decirle que algunas veces, yo voy a decirle que algunas veces cuando yo paso a evangelizar, yo no voy a recibir nada del Señor de recompensa. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces mi carne gana y yo paso con mala actitud. Alguien más pasó a evangelizar algunas veces con mala actitud. Ok, ahora el resto de ustedes pueden levantar sus manos también. Ok. Yeah. Si algunas veces es así, algunas veces, yo no siempre paso allí con buena actitud. Yo quiero tener buena actitud, pero algunas veces estoy bien cansado de algo y yo paso allí y tengo que orar. Señor, ayúdame esta mañana. Ayúdame para hacer una diferencia allá en el calle. Ayúdame para querer ir allí. Porque algunas veces no quiero, pero yo sé es mi carne, pero no es mi espíritu. No es mi alma. Yo quiero ir allá, yo quiero obedecer, pero algunas veces no. No, voy a decir otra cosa antes de no entenderme. Estoy enseñando que tiene que evangelizar los sábados en la mañana. Estoy diciendo que en esta iglesia si no pasa los sábados en la mañana para evangelizar está en pecado. No. No tenemos un programa aquí. ¿No? Los que están en el seminario enseñando maestros tienen que pasar los sábados porque es un requisito en el seminario. Uno. Pero para ser correcto con el Señor tiene que pasar sábado a las 10 de la mañana. No es una actitud y siempre listos para compartir el evangelio cuando tenemos oportunidad. Puede ser martes a las 10 de la noche cuando tiene oportunidad. En el hospital, cuando alguien está sentando allá en la sala, en ese escuchar, cuando Dios está guiándole para compartir. ¿Me explico? Entonces no confunda, cuando estoy enseñando evangelismo, estoy enseñando a ustedes, pecadores, porque no están ya sábado a las 10 de la mañana. Pero tenemos a las 10 de la mañana. O sea, a las 9, perdón. Estamos en la calle ya a las 10 de la mañana. Y también tenemos a las 5 de la tarde, sábado. 2 buenas oportunidades. Pero ¿tiene que estar ya en uno de los dos para ser correcto con el Señor? No. Pero si no están evangelizando, compartiendo las buenas nuevas, está en pecado. ¿Por qué está diciendo no? Pero ¿por qué? Es una comisión. Es un mandamiento. No es una sugerencia. No es si quiere. Dice aquí como Pablo dijo, si yo puedo hacer con buena actitud y tengo premio del Señor, o yo puedo hacer con mala actitud, pero todavía tengo comisión para hacerlo. Pero mi premio, galardón, es cuando yo hago con buena actitud. Dios dijo que yo voy a recibir un premio cuando hago con buena actitud, pero con mala actitud no voy a recibir nada del Señor. Pero todavía tengo que hacerlo. Voy a decirle, el mayor parte del tiempo, mucho más que no. Cuando yo paso para evangelizar los sábados, estoy animado orando antes de ir. Pero algunas veces cuando no, es simplemente porque estoy en el ministerio trabajando en cosas hasta a las 2, 3 de la mañana, algunas veces, y bien cansado. Y tengo que decir, hey, siempre, Larry, tú sabes, después de estar allí empezando, el Señor va de la fuerza, va a abrir las puertas, y al final siempre estoy contento que fui. Siempre, pero tengo que negar mi cuerpo. Tengo que negar mi cuerpo. Mira aquí en Romanos 1:14. Romanos 1:14. Romanos capítulo 1:14. Vamos a leer 14 a 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe. Mira aquí en 1 Corintios 1, 17. 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, Pablo dijo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras humanos, no con sabiduría de palabras del hombre, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No para impresionar a alguien, no mi carne, pero él dijo aquí, a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sabiduría más que Jesucristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchas veces cuando yo toco la puerta, yo no tengo ninguna idea que va a salir de mi boca. ¿Qué estoy diciendo? Estoy listo para presentar el Evangelio, pero yo no sé cómo voy a saludarles. No sé cómo van a salir de la casa. No estoy preparando, planeando cada vez cuando alguien abre la puerta para apuntar de la calle, no soy uno de ellos. No, este pasa algunas veces. Pero no es porque estoy planeando que cuando ellos abren la puerta, hola, muy buenos días, no soy uno de ellos. ¿Quién? Oh, perdón, yo estoy planeando para decirlo, pero no hay nadie allí. Ok, no estoy haciendo eso. Estoy esperando con estoy orando, Dios, ayúdame para tener compasión. Ayúdame para no estar frustrado cuando ellos dicen, ¿qué? Porque ese puede afectar mi carne. Ese puede causarme pensar, yo no quería compartir el Evangelio contigo en el principio. Ya me voy. Mi actitud puede tomar mi carne. Abre la puerta. Pero yo tengo que tener compasión sabiendo que todos están en dolor y no saben por qué. Y yo tengo la respuesta. Y yo sé que el diablo y su carne va a causarles pelear contra mí. Tengo que tener paciencia. Señor, por favor, toma control. Yo no puedo hacer que no puedo hacer, pero yo puedo tener compasión y esperar y hablar con ellos. Muchas veces estoy diciendo a la gente, no estoy aquí para molestarles, no voy a tomar mucho de tu tiempo, porque están preocupados de eso. Porque gente pasa a su puerta para empujar y no les dejan paz. No está aquí, solamente para invitarle. Y después gracias, pero una pregunta antes que salir, ¿tú sabes 100%? ¿Tiene hogar en los cielos? ¿Si muere esta noche? Espero que no muera esta noche, pero si muera, ¿sabes? ¿No? ¿Quieres saber? Ok, abre la puerta para compartir la palabra de Dios. Algunos dicen, estoy muy ocupado. Me entiendo, toma este folleto, lea cuando tiene una chance, es una decisión individual. Y todo adentro va a guiarle adentro de la palabra de Dios que dice de Evangelio. Espero que va a visitarnos un día cuando tiene chance. Y voy a dejar así. Oh, pastor, ¿por qué no está empujándoles para hacer decisión? ¿No estaban listos? ¿Molestos? Posiblemente puedo forzarles a quedar allí para escucharme. Posiblemente hace el punto para orar conmigo. Porque estoy pensando, si no voy a orar con Larry, ella no va a salir nunca. ¿No? ¿Cree que eso es real? ¿Algo en el corazón? No. Pero si ellos no quieren escuchar ahorita, puedo dejarles semilla, con la esperanza que alguien puede pasar en tiempo en el futuro y van a escuchar a esta persona sin cerrar la puerta. Oh, al otro bautista, no, gracias. Aunque no quiero causar esa actitud. Algunas veces voy a plantar una semilla, pero alguien más atrás para recibirles. 3 lugares más. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8, voy a leer hasta 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, Pablo dijo, de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hechos 16, 9. Hechos 16. Hechos 16, versículo 9 y 10. Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el ¿qué? Evangelio. El Señor puso en él un sueño para ir allá. Nuestra comisión es para predicar el Evangelio. El otro propósito, el último que vamos a enseñar ahorita de evangelismo, es el número 6. Y un versículo. Y terminamos con este. ¿A quiénes debemos predicarlo? ¿A quiénes? Pregunta. ¿A quiénes debemos predicarlo? Colosenses 1:23. Colosenses 1. Vamos a leer 20 a 23. Colosenses 1, 20 a 23. 23 es la clave, pero vamos a ver los 4 versículos. Es la obra de reconciliación. Dice aquí: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se escuchan, pueden ser salvos, se aceptan. Y los que no. Pero 5 propósitos del ministerio. Ya hablamos de los 4 metas de discipulado. Evangelizamos, mencionamos. Pero aquí 5 propósitos. En un propósito que cubrimos hoy es evangelismo. El próximo domingo, si Dios me permita, fundar iglesias. Pero ahorita voy a repasar los 6. Por ustedes que están tomando notas, aquí están. Primera es trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Dios. Ese es primero. Trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de Dios. Segundo, es la predicación de las buenas nuevas. La predicación de las buenas nuevas. Número 3, plantar una semilla. Plantar una semilla. 4, es engendrar a hijos espirituales. Engendrar a hijos espirituales. 5, es nuestra comisión predicarlo. Es nuestra comisión predicarlo. Y el último, ¿a quién debemos predicarlo? Todos. Todo el mundo. Para todos tiene una chance. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo no regresa hasta que todos tienen chance para escuchar, porque todos es importante a Él. Espero que esta mañana nosotros estamos empezando a entender el propósito de la iglesia y para nosotros como hijos de Dios. Porque esta palabra que estamos enseñando no solamente por la Iglesia Bautista Medio Norte. Este manual es por cada iglesia que existe en el mundo para entender y obedecer. Yo tengo responsabilidad como tu pastor para enseñarle qué dice la palabra de Dios.
no lo que quiere escuchar. Yo no quiero escuchar algunas veces en mi carne tampoco algunas cosas porque tengo que negar mi cuerpo para obedecer. No me gusta, no es cómodo algunas veces. Pero cada pastor, no importa qué religión proclama, es su responsabilidad para enseñar la palabra de Dios a su pueblo, su iglesia. Porque esta iglesia es nosotros. Este edificio es donde la iglesia juntan por su gloria y honra. Pero la iglesia no es cemento, la iglesia son los miembros de Cristo en el cuerpo juntos. Es nuestro trabajo para obedecer. Es mi trabajo para enseñar la palabra de Dios. Es mi trabajo para ser un ejemplo de la palabra de Dios en frente de ustedes, para negar mi cuerpo, para mostrar. Un líder está enfrente guiando, mostrando el camino. Un dictador está atrás empujando a otros para hacerlo. Amén. Vamos a ser ejemplos a los de nuestras clases, a los de nuestra familia. Amén. Ejemplos a esta iglesia en Mérida. Vamos a prepararnos a alcanzar otros pueblos. Estamos preparándonos en posiblemente un año, año y medio. Ya estamos en el otro edificio y tenemos muchos pueblos y otros lugares alrededor para evangelizar y para enseñar. Vamos a prepararnos para ser pastores, maestros, misioneros. Amén. Estamos aquí para prepararnos. Y que Dios va a llamarnos para hacer está entre Dios y ustedes. Yo no llamo gente para ser pastores o misioneros. Ese es su trabajo, el Señor, no mío. Pero Él va a jalar su corazón y no puede continuar en paz si el Señor está llamándole. Alguien me pidió una vez, ¿cómo sabe cuando el Señor está llamándole? Voy a decirle algo. Algo que un pastor me dijo una vez que hace buen sentido. Cuando el Señor está llamándome para ser un misionero, yo no puedo pensar en hacer algo diferente con paz y tranquilidad. Yo puedo quedar en General Eléctrica y ganar buen dinero y vivir en Decatur, Alabama, el resto de mi vida. Pero no tenía paz, no tenía tranquilidad. Como el pastor me dijo, Larry, si tú puedes estar feliz y contento haciendo otra cosa, corre y haz otra cosa. Porque no hay una dedicación. Pero si tú no puedes sentir contento y feliz sin ser misionero y no puedes negarlo, es una llamada. Porque cuando el Señor está llamando no hay un paz, tranquilidad para hacer algo diferente. Pero cuando es emoción y yo puedo ser contento para hacer otra cosa, corre para hacer otra cosa. Porque cuando es el Señor es como no hay paz, es constante. Y cuando yo sabía que tengo que ser misionero, alguien me ofreció algo. En la iglesia me ofreció, ¿quiere quedar aquí, iniciar una iglesia, España, aquí en la iglesia en Alabama? No. ¿Por qué no? Porque el Señor puso mi corazón para ir a México y yo no puedo negar eso. No puedo tener paz, no hay tranquilidad y siempre está aquí. Yo siento como si yo no paso a México para ser misionero, estoy en pecado. Es como yo no puedo correr, es como yo siento adentro una llamada que no puedo negar. Tengo que irme a México. ¿Qué va a hacer? No sé, pero voy a México. Y el pastor dijo, ok, está llamado. Porque no puede quedar acá. Cuando Dios está llamándole, Él va a poner su corazón y se queda constantemente. Es constante, no como emoción. Así, sí, no es constante. Y cuando es constante y se niega, va a empezar a ser más fuerte. Y más fuerte, hasta el punto que es convicción. Tú sabes que tiene que hacerlo, porque no puede vivir con sí mismo. Si continúa a negar, un día Dios va a decir, ok, tienes su chance. Te demostré muy claro. No es de emoción, sentimientos. Es de algo constante aquí. Como yo sé, porque yo sé que yo sé. ¿Puedo convencerle? ¿Quedar en General Eléctrica? No, porque yo no puedo vivir con mí mismo.
Y después General Eléctrica me ofreció, ok, va a México, puede trabajar con General Eléctrica en Monterrey, ¿puede hacerlo? No, Dios me llamó para ser un pastor misionero en México. 2 tentaciones. ¿Queda aquí para hacerlo? No. Ok, pasa. ¿Pero trabajar en Monterrey con General Eléctrica? No. No. Gloria a Dios. Estoy mucho más contento aquí en obediencia a Dios que trabajar con General Eléctrica en Decatur, Alabama. Amén. Cuida. Cuando el Señor está hablando contigo, para no decir no. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje esta mañana. Ayúdanos para obedecerte. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Padre, también si hay alguien aquí esta mañana, posiblemente ya aceptó a Jesucristo, pero está empezando a morir espiritualmente, empezando a seguir su carne en desobediencia, literalmente muriendo espiritualmente en el deseo para servirle, andar contigo y tiene más interés en las cosas del mundo. Posiblemente algunos aquí esta mañana, sin levantar sus manos, pero puede levantar su mano como testificar. Padre, por favor, toca los corazones en este momento. Toca sus corazones en este momento para arrepentirse, para entender y aceptar que es pecado porque estamos obedeciendo nuestra carne en lugar del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para dejar la obra que nos mandó para hacer. Pone en nosotros el deseo. Ayúdanos para negar nuestra carne, para obedecerle del corazón. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a terminar con la última canción. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia
pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.